Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 Nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Tres sucesos trascendentales ubica la congresista republicana María Elvira Salazar entre las pruebas de las violaciones a la libertad religiosa que impulsa el régimen de Nicaragua, mismas que se han agudizado a partir del 2018. Un sujeto desconocido lanzó un artefacto explosivo en el interior de la Catedral Metropolitana de Managua. El 31 de julio del 2020 recuerda que contra la Catedral de Managua se lanzó una bomba incendiaria que destruyó la antigua imagen de la sangre de Cristo, que en ese entonces tenía 382 años de haber llegado a la capital desde Guatemala. Yo considero este acto un acto terrorista. Pero la política cubano-estadounidense y una de las voces que no ha cesado la denuncia contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, igualmente hace referencia a la feroz persecución contra líderes religiosos que actualmente tiene a 8 sacerdotes presos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. El cierre arbitrario de ONG vinculadas con la Iglesia, la expulsión del país de congregaciones enteras, la prohibición de procesiones y hasta la vigilancia en los templos y durante las misas a través de espías orteguistas son las pruebas que Salazar presenta para que Estados Unidos considere e incluya al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lista de entidades de especial preocupación por violaciones a la libertad religiosa. La congresista recuerda que los ataques escalan cada vez más y que Nicaragua prácticamente rompió relaciones con el Vaticano tras expulsar al nuncio apostólico Waldemar Stanislao. Igualmente recuerda que la administración nicaragüense levantó una supuesta investigación por lavado de dinero contra la Iglesia, la que tiene estancada y por la cual no ha presentado ninguna prueba real. Una institución como la Iglesia Católica utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. Esa persecución no cesa y ha derivado en el destierro de religiosos, la confiscación de sus bienes, la eliminación de su nacionalidad y hasta con la persecución a sus familiares. Por esas razones, Salazar pide que al Frente Sandinista, al que llama el brazo político del sangriento régimen de Ortega Murillo, se le incluya en la lista negra de Estados Unidos para que sus crímenes contra los fieles católicos no sigan impunes, advierte. Es un tipo de dictaduras groseras. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: congresista pide que el FSLN sea incluido en la lista negra de Estados Unidos por perseguir a la Iglesia Católica. Marlin Balmaceda entrevistó a líderes políticos y cercanos a la Iglesia nicaragüense, quienes nos explican si esta petición tiene probabilidades de prosperar o no. Que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano. Esos constantes ataques contra la Iglesia Católica y las acciones represivas contra los religiosos nicaragüenses o contra quienes estén ejerciendo su ministerio sacerdotal en este país, que se encuentra bajo las botas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, llevaron a la congresista María Elvira Salazar a pedir al Departamento de Estado que incorpore en su lista negra al FSLN por perseguir a la Iglesia. Porque apelábamos a los famosos mediadores, que eran golpistas también, todos los curas que están ahí como mediadores eran golpistas. La presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental envió una carta a Rashad Hussain, embajador en general para la libertad religiosa internacional, instándole a incluir al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lista de entidades de especial preocupación por violaciones de la libertad religiosa. Nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer
sin irrespetar a la policía. La dictadura orteguista ha ordenado una persecución contra la Iglesia nunca antes vista en la historia de Nicaragua. Actualmente tiene en la cárcel y bajo aislamiento al obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, de quien no se tiene noticias desde el 25 de marzo, pero en prisión o bajo arresto domiciliario también tiene a otros 7 sacerdotes, a algunos bajo acusaciones de supuestos delitos comunes y otros bajo investigación por supuestamente ser partícipes de una red de lavado de dinero que opera desde la Iglesia. Es una dictadura, la dictadura perfecta. Frente a ese panorama, la congresista recuerda que desde 2018 los religiosos nicaragüenses han sufrido más de 500 ataques y demanda que esas acciones arbitrarias e injustas no queden en la impunidad. En primer lugar, es un signo positivo que se incluya al partido de gobierno del señor Ortega y la señora Murillo entre la lista de organizaciones que persiguen a la libertad religiosa. Tenemos que tomar como marco de referencia, por ejemplo, el último informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este momento, Nicaragua es el único país del hemisferio occidental donde ser cristiano, donde profesar la fe católica es sinónimo de persecución y por lo tanto en este informe Nicaragua ya aparece dentro de la lista de países donde se persigue al cristianismo, en este caso a la Iglesia Católica. Todo aporte a lo que es la denuncia de la situación de la falta de libertad religiosa en Nicaragua es positivo, siempre y cuando se haga desde la óptica de los derechos humanos y no desde una perspectiva partidista, porque tenemos que tomar en cuenta que también dentro de los Estados Unidos va a iniciar una dinámica de confrontación entre los diversos partidos políticos, el Partido Demócrata, que está ahorita en el poder, y el Partido Republicano. Tenemos que recordar que el próximo año hay elecciones, entonces se van a exacerbar un poco las confrontaciones entre ambas organizaciones políticas y, claro, el tema de las dictaduras en América Latina, en el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, pues va a estar en el debate político electoral en Estados Unidos. Escuchamos al periodista nicaragüense exiliado en España, Israel González Espinosa, uno de los que más cubre las fuentes religiosas. Para él, esta iniciativa cobra valor porque ante el mundo se presenta la cruda realidad que atraviesa la Iglesia con un régimen como el de los Ortega Murillo. Y en este caso, ¿cuál sería la repercusión de que el Frente Sandinista estuviera en una lista de organizaciones entre las que están el grupo Wagner, que es el grupo mercenario que está siendo pagado por el Kremlin para intervenir en la guerra de Ucrania, por ejemplo, o el grupo islámico radical ISIS? Pues un desprestigio enorme para esta organización política, para el partido de gobierno de Nicaragua, donde evidentemente hay un plan sistemático de parte de las autoridades del Estado de Nicaragua, presidido por Ortega y por Murillo, para aniquilar, arrinconar y destruir todo signo público de la fe católica en Nicaragua. Yo creo que es un paso importante en esta lógica de denunciar internacionalmente lo que está sucediendo en Nicaragua. Para el vocero de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las que no se han escapado ni los sacerdotes se han constituido en pruebas irrefutables. Por ello, valora que la propuesta de la congresista podría salir a flote. Hay elementos de sobra que prueban todo lo que ha venido haciendo la dictadura: confiscación de bienes, sacerdotes y obispos encarcelados. Hemos visto cómo prohibieron en Semana Santa las procesiones, es decir, están atados de brazos. Así es que este tipo de iniciativas ayudan a dar a conocer al mundo todas las vulnerabilidades que hay a los derechos humanos en Nicaragua, así como hay a la libertad religiosa, hay también a la libertad
a circular libremente, a poder ejercer tu derecho al voto y un sinnúmero de cosas que en Nicaragua la dictadura nos ha quitado durante todo esto. La Iglesia Católica, en el marco de las protestas sociales, decidió denunciar la represión del Estado y abrió las puertas de las parroquias para albergar a ciudadanos que huían de las balas de paramilitares y policías, que bajo órdenes disparaban a matar con el objetivo de disipar las manifestaciones de 2018. Al regresar, nuestros entrevistados hacen énfasis en el caso del obispo preso, Monseñor Rolando Álvarez, un caso que ha disparado las alertas a nivel mundial sobre los índices de persecución religiosa en Nicaragua. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. El encarcelamiento del obispo Álvarez se ubica entre los casos que la congresista destaca para demostrar los altos niveles de persecución religiosa que vive Nicaragua, y ese caso ha sido uno de los más mediáticos, no solo a nivel nacional, sino internacional, al punto que el propio Papa Francisco comparó a la dictadura de Ortega con el fascismo de Hitler. El caso de Monseñor Rolando Álvarez, tenemos más de 6 meses de no saber cómo está, cuáles son sus condiciones. Y tenemos una alerta por parte también de la abogada Marta Patricia Molina, que dijo que el régimen estaría buscando la manera de cómo minarle la moral a Monseñor Rolando Álvarez e incluso de asesinarle. Entonces tenemos presos políticos, sacerdotes en las cárceles de Nicaragua, tenemos un obispo que ha rechazado el exilio y el destierro por ser fiel a su fe, y tenemos una iglesia que está sistemáticamente sometida a vigilancia, a control partidario, a prohibición de entradas y salidas de religiosos en el país y a una expulsión de casi 80 religiosos y religiosas. Entonces, todo lo que vaya en línea con denunciar lo que está pasando en Nicaragua en materia de falta de libertades y en materia de persecución a la Iglesia Católica, siempre es bienvenido y bien recibido. Todo acto de denuncia internacional que sea para dar a conocer todo lo que ha estado haciendo la dictadura de los Ortega Murillo me parece positivo. En este caso, para nadie es un secreto el odio, la guerra que se le declaró a la Iglesia Católica luego del 2018. Hemos visto a sacerdotes encarcelados, tenemos al obispo Álvarez encarcelado y hemos visto cómo muchísimos sacerdotes no han podido ingresar al país. Es importante dar a conocer al mundo de que en Nicaragua se ha quitado también el derecho a la libertad religiosa, a como lo establece nuestra Constitución. En caso de ser aceptada la iniciativa de Salazar, el FSLN entraría en esa lista donde ya aparecen organizaciones terroristas y criminales, como ISIS, los talibanes y el grupo Wagner, incluidas por su deliberada persecución contra grupos religiosos, mediante tácticas inhumanas como la tortura, la detención prolongada u otras denegaciones de derechos humanos básicos.
Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.